Bueno, pues voy a saludar a Antonio Naranjo, que es el autor de esta información que publica en El Debate, la polémica sobre quién tenía y tiene más competencias a propósito de la gestión de la tragedia, queda hoy resuelta con la documentación aclaratoria que aporta El Debate, demostrativa de que Pedro Sánchez renunció a un mando irrenunciable que no podía delegar, ni ignorar, ni compartir, y sin embargo él despreció. Antonio, cuéntanos, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues es bien sencillo. Voy a poner un ejemplo que toda la ciudadanía va a entender. Alguien diría, imagínate, es una hipótesis, que si Marruecos declara la guerra o invade a Ceuta y a Melilla, la respuesta tendría que ser un asunto regional de las ciudades autónomas. No, ¿verdad? Bueno, pues esto que acabo de decir está contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, como todo el mundo puede entender, y desarrollado además en la hoja de ruta de esa Ley de Seguridad Nacional, que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que cada presidente del gobierno desarrolla y escribe. Bien, pues si he puesto el ejemplo bélico es para que la gente entienda que en esa Ley de Seguridad Nacional y en la hoja de ruta con la que la desarrolla de su puño y letra el presidente del gobierno, una catástrofe de las características que ha sufrido la Comunidad Valenciana y en menor medida otras 4 regiones españolas tienen la misma consideración que tendría ese ataque del que acabo de hablar, como mera hipótesis y de ejemplo. Es decir, está obligado el presidente del gobierno a activar una figura distinta al estado de alarma, al estado de alerta y a cualquier otro de emergencia, que se llama la situación de interés nacional, que lo que hace es poner letra y organización a una cosa que es de mero sentido común, y es que cuando ocurre algo muy grave, catastrófico, de cualquier tipo en un país, los recursos del Estado se tienen que movilizar en tiempo récord además, y solo lo puede hacer el presidente del gobierno. Entonces, esa Ley de Seguridad Ciudadana le faculta al presidente del gobierno a hacer una cosa que en realidad hizo. ¿Pero sabes para qué? Exclusivamente para cambiar las mayorías del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y que él y sus socios se pudiesen quedar con el control absoluto del ente público. Es decir, un real decreto. Bueno, pues la gente tiene que saber que si Pedro Sánchez hubiera querido, y con la ley en la mano no tenía elección, tenía obligación de hacerlo, con un simple real decreto hubiese organizado con él al frente todo el dispositivo, tanto de prevención de una amenaza climática como ha sido la DANA, y desde luego todo el dispositivo de atención a los estragos que provocó. Esta es la realidad, es decir, el presidente del gobierno con un simple decreto podía haber atendido esto, hubiera cogido el mando, no podía ni delegarlo ni dejarlo, ni hay ninguna otra ley de menor rango, regional o nacional, que le permita a él omitir las funciones que tiene descritas por la ley y desarrolladas por él mismo en una hoja de ruta en la que, fíjate, todavía es más escandaloso su omisión, porque en esa hoja de ruta él, entre otras muchas cosas, incluye de manera concreta y precisa la atención de catástrofes naturales como la de Valencia. Aún te digo más, que van a quedarse alucinados los televidentes. El propio Pedro Sánchez, en 2019, en Huesca, hizo y desplegó un dispositivo de atención de un simulacro, ¿sabes de qué? De inundaciones masivas. Es decir, lo que ha hecho Pedro Sánchez, yo creo que al principio, pues porque estaba en la India o porque no le dio la suficiente importancia, fue lamentable, que es no adelantarse a los hechos, y con la información que la Seguridad Nacional, la Confederación Hidrográfica del Tajo, o sea, del Júcar, y la AMT le tuvieron que dar a él, tomar medidas muy sencillas que hubiesen evitado muertes, como paralizar el tráfico por carreteras, como decirle a la gente que se quedase en sus casas, en pisos altos, o incluso como evacuar algunos de los pueblos que potencialmente pudieran ser más dañados. Eso ya lo podía haber hecho. Y en el caso de no haber apreciado ese riesgo, lo que sí que es cierto es que desde el mismo día 29, que los daños fueron mayúsculos, espectaculares y sin precedentes, él podía haber hecho exactamente eso. Simplemente firmar un real decreto que definiera
cuál era el lugar de actuación, el tiempo de actuación, y que en ese mismo instante todas las administraciones y recursos del Estado se pusieran a sus órdenes en una acción coordinada con un mando único que tenía que ser por ley él. No es que Pedro Sánchez no tenía que esperar a que nadie le pidiera nada. El mando no es regional, el mando suyo es indelegable y además no tenía derecho a no asumirlo, pero lo ha hecho. Estamos hablando además, Antonio, del artículo 4.3 de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional. Ley que tiene por objeto definir el sistema de seguridad nacional, que garantiza la unidad de acción anticipada, prevención, capacidad de resistencia, coordinación y colaboración en defensa del superior interés nacional. A partir de ahí, pues no necesitaba un estado de alarma, declarar un estado de alarma, ni activar el Ministerio de Interior, ni por supuesto esperar a que la Generalitat Valenciana solicitara pasar del estado de alerta 2 a 3 para ceder un mando que ya era de Pedro Sánchez, de la Moncloa. Es todavía más grave el concepto de seguridad nacional, que es fundamental porque es el que hace que un país se prepare para prevenir y responder a todo tipo de desafíos, da igual que sea una guerra, una ciberguerra, un ataque terrorista masivo, la injerencia, por ejemplo, extranjera en procesos electorales y también las consecuencias de lo que ellos llaman, achacan al cambio climático, además de estar contenido en esa ley. Insisto en que Pedro Sánchez hace, en realidad no una, sino dos cosas. Una, también a través de una reforma legal y de un decreto, digo para estos que dicen que la protección civil es competencia regional, que es una tontería. Él integra específicamente en una orden la protección civil dentro de la seguridad nacional, es decir, porque interpreta correctamente en ese caso que la respuesta a determinados asuntos gestionados por la protección civil tiene que tener también una visión de coordinación nacional. Y la segunda que hace, insisto mucho en ello, es en el desarrollo de su propuesta de prioridades para garantizar la seguridad nacional, incluir específicamente los zarpazos que nos puede dar la meteorología, porque él considera que el cambio climático es una de las grandes amenazas que puede sufrir la humanidad y en concreto España. Es decir, que está todo negro sobre blanco, no es interpretable, y lo que sí que me resulta sorprendente es que el señor Mazón, que creo que ha hecho muchas cosas mal, no se sepa la ley y que en lugar de hacer como hizo el primer día, que es, en fin, sintiéndose culpable, darle las gracias al presidente por ir a verle, no le hubiese recordado desde el minuto uno dos cosas. La primera, que cómo no habían previsto la posibilidad de que pasara algo así, teniendo todas las herramientas de detección rápida de una amenaza así, y que cómo era posible que nada más ocurrir todo esto no activara todos los recursos del Estado para, en coordinación del resto de las administraciones subordinadas al mando de Pedro Sánchez, pues se hubiese actuado con mayor diligencia y no se tuviese a miles y miles y miles de personas abandonadas a su suerte aún hoy en la Comunidad Valenciana. Bueno, ya recuerdas tú que eso ya lo hizo Sánchez Además en 2020, cuando le impuso a la Comunidad de Madrid un cierre sanitario específico pese a la oposición de Isabel Díaz Ayuso. Ahora podía haber hecho lo mismo con un Real Decreto sin esperar a Carlos Mazón y poniendo a la Generalitat a sus órdenes, evidentemente. Claro, es que hoy mismo Sánchez ha aprobado un decreto. ¿El del cierre específico sanitario de Isabel Díaz Ayuso? Eso se hizo con eso lo cito por lo siguiente. Pedro Sánchez, con la complicidad de demasiados periodistas que ni saben ni quieren saber, creo que con la debilidad a menudo de la oposición, y creo que, claro, con esas complicidades de altavoces mediáticos que se niegan a contar la verdad y le compran cualquier cosa, pero tiene una costumbre, y es que él elige cómo y cuándo ostenta el mando y para qué. Acordaos en la pandemia, yo soy el que pongo las vacunas, que poco menos parecía que él iba casa por casa pinchándole en el culete a los ciudadanos para salvarles, pero eso sí, de lo demás que se encarguen las autonomías con eso de la cogobernanza. Bueno, pero es que en el caso de Madrid, para que que dice, no, es que yo no me meto en Valencia porque no voy a retirar competencias al gobierno valenciano.
pongo de antecedente lo que hizo con el madrileño. No tuvo ningún problema en septiembre de 2020 en aprobar en el BOE un estado de alarma específico para la Comunidad de Madrid, que la cerró al tránsito, no se podía entrar ni salir de la Comunidad de Madrid, porque Pedro Sánchez consideraba, de una manera absurda, que la Comunidad de Madrid era un peligro y un potencial foco de contagio para el resto de España, que hay que tener valor para sostener algo así. Y sin embargo ahora pues tiene el desparpajo de decir, en falso por supuesto, que la Generalitat Valenciana es la que tiene el mando y que él no le puede retirar competencias. Es decir, Pedro Sánchez hoy ha aprobado un decreto para anunciar millones, pero hace unos días se negó a cumplir con lo que le imponía la ley de, mediante un real decreto, hacerse cargo de la situación. Este es Pedro Sánchez. Es decir, cuando a mí me da la gana mando mucho, cuando a mí no me viene bien, hago que el marrón se lo coma otro, muchas veces con la ingenuidad y la complicidad de sus víctimas, a las que les suele faltar un hervor, porque esto mismo que el debate ha contado hoy, que yo he explicado, creo que lo podía saber el presidente de la Generalitat Valenciana, y creo que luego debería de saber también la oposición a la hora de responderle a Sánchez sobre cuáles son las responsabilidades, porque mira, seguramente al señor Mazón se le puede y se le debe criticar su incompetencia, ¿no? Entre otras cosas no se sabe ni la ley, pero una cosa es ser un incompetente y otra cosa es ser el responsable legal de una tragedia, y lo segundo solo lo es el presidente del gobierno, se ponga para arriba o se ponga para abajo. Pues, ¿qué opináis de esto que dice Antonio Naranjo? En la medida en que, evidentemente, lo que hay es una dejación de responsabilidades por parte de Sánchez a la hora de asumir el liderazgo de esta enorme catástrofe que está muy por encima de una comunidad autónoma. Esto es un asunto de Estado, ya no es de una comunidad autónoma y de que si esta competencia es la mía, esta es la tuya. No. Lo que ha pasado en Valencia está muy por encima de aquí, de los protocolos y de la asunción. Pero es que además los protocolos, pero es que sí, es claro que está por encima, pero es que además de los protocolos, las leyes, es que todo indican que lo que dice el sentido común, que es que el Estado se haga cargo de una catástrofe que supera los límites y los recursos y las competencias de una autonomía, además de que lo dice el sentido común, lo dice la ley. Es decir, lo que ha hecho Sánchez es incumplir la ley. Y una ley que es tajante con respecto a cómo este tipo de fenómenos están incluidos en las necesidades de seguridad nacional de todo un país. O sea, cuando Pedro Sánchez comparece, está engañando a los ciudadanos. Cuando Pedro Sánchez dice que no, esto yo no quiero invadir competencias, pero al día siguiente manda porque le da la gana y hace bien a 10.000 militares, y al día siguiente dice, bueno, pues sobre esto no hago nada, pero ahora sí, yo voy a sacar la chequera con el dinero de los ciudadanos para parecer que de mí depende ahora que a los pobres valencianos les lleguen 13.000 millones de euros. O sea, es escandaloso. Las omisiones de Sánchez son escandalosas, pero es igual de escandaloso casi la manera tan arbitraria, caprichosa y caciquil con la que interpreta siempre la ley en beneficio propio para, además, acabar generando conflictos políticos en sus rivales, aprovechando cualquier tragedia para ver si saca partido. Bueno, estamos en un país, de hecho, Antonio, en el que fíjate, estoy recordando 3 casos. Si hay un atentado yihadista del 11M, la culpa es de Aznar. Si se estrella un barco petrolero en Galicia, la culpa es de Rajoy. Si un señor conduce un tren a 190 por hora, creo que era, en un tramo de 80, la culpa también es del gobierno del PP. Pero hombre, si viene una dana que tenía que haber sido advertida y detectada por todos los mecanismos de prevención del Estado y se carga a un montón de personas y arrasa una comunidad tan maravillosa como la valenciana, ahí los mismos que sostienen que del otro son culpables siempre los mismos, en este caso, pues dice que ha sido la mala suerte o algo imprevisto, o en todo caso, cuando pasan los días y ven que lo pueden utilizar, culpa también del panoli que no se da cuenta de que se la están calabando, y perdonad la expresión así de parda. A ver, Julián, sí. Eso es tal como lo cuenta Naranjo. De hecho, esa ley se desarrolla después de una enorme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde viene fijando los criterios de actuación del gobierno en estas situaciones. Y la ley acaba refrendando aquello. Hace una semana, efectivamente, conociendo esta ley, hicimos un trabajo en ABC, que es consultar con media docena de juristas de los más importantes de España, y decían objetivamente exactamente eso. Solo uno de ellos
discrepaba. Es más, y la mitad de ellos consideraban que se daban las condiciones y circunstancias para declarar incluso el estado de alarma y que el gobierno, efectivamente, como dice Naranjo, tenía y debe actuar de oficio porque es su responsabilidad. Yo pregunté a Mas si podía haber alguna consecuencia legal del gobierno por la negligencia y ahí no hay esa historia no se ve clara. Pero esto tiene un tema de fondo transversal muy interesante, muy importante en términos de poder. Como sabemos, la ministra de Defensa, el Gobierno ha decidido que toda la coordinación del despliegue del Ejército, estamos ya en 17.000 soldados creo, recae en el GEMAD. El GEMAD es una unidad que está fuera de la línea jerárquica del Ejército, que depende directamente del Ministerio. Ahí en el Ejército ahora mismo está muy soliviantado porque el Gobierno ha decidido saltarse la cadena natural de mando y evidentemente apartar al GEMAD. Apartar al GEMAD y dárselo a un militar que reporta directamente a la ministra. Que es el jefe de la UME. El jefe de la UME. Y doy un dato aquí, que es prácticamente seguro. Si se hubiese decretado el nivel 3 de emergencia, el Gobierno no puede apartar al GEMAD. Quizás esto explique también la situación que estamos viviendo. Con el nivel 3 de emergencia es imposible que el Gobierno tome una decisión. Bueno, bien. Eso es algo que tenemos que ver en las próximas semanas. Está claro que es una falta de confianza brutal o un exceso de confianza en un mando concreto. En este caso, en el alto responsable de la UME. Eso es absolutamente arbitrario y es una aberración. Y entiendo que va a haber noticias sobre este asunto en las próximas semanas, pero el Ejército, que evidentemente es una unidad disciplinada y discreta y tal, se está viviendo un verdadero terremoto interno con esta cuestión, porque se ha tomado una decisión absolutamente aberrante sobre, además, que al GEMAD lo nombró este Gobierno, o sea que no puede haber... Sí. Y está claro que algo pasa entre la ministra y el GEMAD, y algo va a pasar, y ya digo, haber pasado a otro estadio de alerta implicaría que no podría haber hecho el trabajo de marginación del GEMAD, que además ha protestado recientemente anulando reuniones con diputados, con briefing, porque dice que él no puede informar de algo de lo que el Gobierno le ha apartado. Al hilo de esto que dice Julián, es que ha habido oficiales estos días que han dicho el Ejército tiene medios, recursos y agilidad suficiente para haber actuado en cuestión de horas y haber paliado mucho del desastre. No se puso en marcha, pero además es que en lo que cuenta Antonio Naranjo hay un punto que a mí me gustaría subrayar. Hay una falsedad que se nos ha hecho llegar desde el Gobierno, que es si yo activo ese sistema de emergencia de interés nacional, me salto a la comunidad autónoma, como si esto fuese una suerte de artículo 155, y no es así en absoluto. No tiene que ver una cosa con la otra, no es incompatible. Tú puedes activar ese nivel de emergencia de interés nacional y que la comunidad colabore y participe perfectamente de ese protocolo. O sea, eso es una mentira que se nos han colado ahí y no es verdad. La riada fue el martes por la noche. Y luego otro detalle, o sea, la riada afectó a pueblos de 2 comunidades autónomas, no de una. Bueno, de Albacete. Eso es. Albacete. Aquí estuvimos la primera noche. Y Andalucía, que hubo un muerto también en Andalucía. En Málaga. Incluso Murcia, o sea, hubo 5 comunidades. Y con respecto a ese manejo, descarrilamiento en Álora, en Málaga. Claro. Hay algo que en la línea de lo que decía sobre la utilización del Ejército el director de ABC, Julián Quirós, hay algo que también a mí me ha parecido escandaloso, y es la utilización del general de la UME para respaldar un falso relato político. O sea, le han hecho hacer de una especie de Fernando Simón en la pandemia al general de la UME para salir ahí compareciendo en público y diciendo que efectivamente el ámbito de actuación que él tenía estaba vinculado a las decisiones y órdenes que le pudiera haber dado la Generalitat Valenciana, que es quien tenía las competencias. O sea, que el general de la UME sea capaz de mentir con tanta desparpajo y alineándose con un mensaje falso del gobierno, en lugar de haber dicho, miren señores, y esto lo tiene que saber el general de la UME, yo intervengo en función de un decreto que el presidente del gobierno no ha querido impulsar, que es el que hubiera activado la situación legal, jurídica y operativa que yo necesitaba para poder actuar, coordinando luego los servicios de la Generalitat Valenciana
como fuesen menester para el buen fin de la misión. O sea, es que estamos viendo cómo hasta en esto el señor Sánchez coloniza, invade y utiliza cualquier recurso del Estado para adaptarlo a un interés que es partidista y que en este caso a mí me parece especialmente doloroso, porque estamos hablando de gente. Es decir, es que hay que juzgar muy severamente lo que se hizo antes, si con la información que tenía la EMET y con la información que tenía la Confederación Hidrográfica no hubiese sido suficiente para que tomasen medidas tan sencillas como las que he dicho. Cerramos las carreteras, quédense en casa y vamos viendo. Pero que se elude de que al día siguiente, ya con todo anegado, lo que se tenía que haber activado es una respuesta nacional y que haya, en fin, medios de comunicación, dirigentes políticos o incluso mandos militares que respalden esa falsedad, a mí me parece muy triste. Bueno, ya he visto que esos medios están culpando únicamente a Amazon de todo esto y no exigen ninguna responsabilidad, ningún reproche crítico a la gestión del gobierno de Sánchez. De hecho, el martes por la tarde-noche, con un gobierno, una Generalitat también, pero ya está, un gobierno suficientemente informado, la Generalitat no podía cortar la A3, no podía cortar la AP7. Claro, ¿Por qué? Porque dependen del gobierno. No podía intervenir en la Renfe, claro, ni en las líneas AVE, ni en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque dependen del gobierno. Y hay que recordar que la catástrofe ocurrió el martes por la noche, no había militares salvo la UME, el miércoles no había militares salvo la UME, el jueves no había militares salvo la UME, y hasta el viernes no llegaron las primeras unidades, hasta el viernes, al cuarto día. Esa es la realidad. La política de aguas, los cauces, las cuencas hidrográficas que atraviesan varias comunidades. Yo le digo a usted, ¿está usted informado de que le llega una riada? Sí. Oiga, pero es que usted es que tiene responsabilidad directa sobre las infraestructuras básicas del territorio. Usted, no la Generalitat, usted. Sobre la Nacional 3 solo podía actuar el gobierno. Sobre todas las líneas férreas enteras, todas el gobierno. Las carreteras, los aeropuertos. Yo he llegado a la conclusión, Antonio, y demás, que viendo el papel que están jugando esos medios de propaganda a favor de Sánchez y en contra de Amazon, tratan de difundir, para exculpar a Sánchez y a su gobierno de toda esta responsabilidad que se exige ahora, tratan de señalar solamente a Amazon porque o por indolencia o por desconocimiento no sabía que se estaba mascando la tragedia, pero sí lo sabía el gobierno de Sánchez, a tenor de las veces que apelan y aluden a la EMET, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al papel de la delegada del gobierno en Valencia, que si avisaba, que si no avisaba, que si la señora Rivera llamó 2 o 3 veces a Amazon. Dice, bueno, si todos ellos lo sabían, yo antes he dicho y me sigo preguntando, ¿por qué no dieron la voz de alarma? Si ellos sí sabían que aquí se estaba mascando una tragedia. ¿Por qué no actuaron sobre sus competencias? Claro, es decir, sobre sus competencias, no las de la Generalitat. Y aquí está pasando algo muy gordo y va a ser enorme las consecuencias de esta dana. Bueno, además, pero ¿por qué entonces dejaron que eso se fuera pudriendo? Eso es lo que me pregunto. No, es que además ¿para qué narices está el gobierno de la nación, entonces? Luego hay además una cosa especialmente molesta, y es que los mismos dirigentes políticos que te ponen la cabeza como un bombo, diciendo que en 3 siglos pues va a desaparecer la playa de la Rapadoira en Foz, en la costa de Lugo, dentro de 3 siglos, y lo dicen con una solemnidad, con la que además justifican unas políticas que van contra el sector primario, que penalizan el uso del coche y que justifican una escalada fiscal en nombre de la ecología simplemente atroz. Luego dicen que una cosa sobre la que tenían alertas científicas suficientes y que iba a pasar al día siguiente, no podían haberla previsto. Hombre, es un escándalo. Es decir, que con el martirio del apocalipsis ecologista, que es tan negativo como el negacionismo, o sea, los apocalípticos y los negacionistas juegan en la misma división, ¿no? Que es la de, en fin, sacar las cosas de quicio. Es terrible que estos apocalípticos ahora digan que esto no se podía prever, que con la información que tenían no era suficiente o que la culpa es del cha-cha-cha. Antonio Naranjo, gracias. Buenas noches, Antonio. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. Ahora, también es verdad, Antonio, que este escapismo gubernamental, que es evidente, ha sido facilitado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no exigir inmediatamente después de la catástrofe la plena implicación del Estado y del Gobierno, y no lo quiso. Y para mí es un absoluto enigma por qué Mazón
no apeló a lo que hubiese hecho cualquier presidente autonómico. Oiga, Esto me supera a mí y a cualquiera. Es que ni siquiera la Comunidad de Madrid, con toda su potencia, estando en la central de España, en el centro de España, podría resolver esto solo. Para mí resulta un misterio absoluto porque el presidente de la Generalitat no da la voz de alarma obligada para reclamar efectivamente que los valencianos tengan todos los servicios que se merecen simplemente por ser españoles. Sí, sí. Es que no solo eso, Mazón, al día siguiente de todo esto... Me refiero al día siguiente. Sale, sale dándole las gracias al presidente del gobierno porque ha puesto todo a su disposición, etcétera, etcétera. 2, un par de días después sale diciendo que incorpora a su equipo de trabajo, a su comité de fue crisis, el jueves o viernes. A la ministra de Trabajo, al ministro del Interior, o sea, que los incorpora bajo su mando. Es decir, ojo con esto. Absurdo. O sea, completamente absurdo. Sí, eso ya debió ser, yo creo que el viernes, cuando pues el jueves o el viernes fue. Sí, o jueves muy tarde o viernes. Y no dijo, oiga, ustedes afecta más a una comunidad, pero en fin, en todo caso, como es de tal magnitud... De hecho, esa es la clave que más le ha perjudicado, más allá de los temas previos, porque puso todo el foco sobre sí y, por tanto, todas las deficiencias que ha tenido el proceso de recuperación le señalan sobre todo a él por no haber sido, no ya beligerante, haber reclamado y haber pedido lo que le correspondía a los valencianos. Eso para mí resulta incomprensible, la verdad. De lo cual yo también coligo una cosa, que ahora es muy fácil para Mazón y para los políticos que tenían que haber estado ahí decir, no, ahora no me puedo ir, porque ahora me debo a los valencianos para la reconstrucción. Oye, perdona, alguien que no ha demostrado estar donde tenía que estar y con la actitud que tenía que estar y la capacidad que tenía que tener cuando sucedió la tragedia, ¿qué fiabilidad me ofrece ahora para la reconstrucción? Es un cálculo político también, efectivamente. Bueno, y es algo que estará sobre la mesa en las próximas semanas y meses. Sí. También tengo que decir que tantas razones hay para debatir sobre la continuidad de Mazón como de la ministra de Transición Ecológica a punto de irse a Europa. Arriba, abajo, son responsabilidades prácticamente similares. Pues oye, déjame sí, tenemos que avanzar. De lo que ha dicho rápido, Naranjo, solo le pongo un pero, y es que efectivamente, si el presidente del gobierno puede hacer lo mismo que hizo en la pandemia con Madrid, dijo, no, que no cerráis, pues hago un decreto y lo cierro yo por decreto. Solo recordar que el Tribunal Constitucional le dio un serio golpe con una sentencia en la que decía que no podía porque no hacerlo. Se daban las circunstancias objetivas. Pero que no podía hacerlo y claro, que invadió, porque no había circunstancias objetivas. Derechos fundamentales y tomó las competencias que eran de la comunidad. Aquí sí que había circunstancias objetivas, ¿eh? Bueno, creo que lo subjetivas. Pero que el gobierno, según qué cosas pueda hacer, luego viene el Constitucional y le da unos de los niños. No sé si ahora se lo haría el Constitucional, porque la doctrina ya sabéis que ha cambiado. Caso, es que el gobierno no fundamentó las razones suficientes para tomar una decisión tan arbitraria sobre la Comunidad de Madrid. O sea, las razones objetivas eran discutibles. Creo que 300 muertos, 400.000 afectados y 60 pueblos destruidos son razones objetivas poco discutibles. Y la situación en la que quedan aquellos que han sobrevivido a la tragedia.